Señor, escucha la oración de tu pueblo que busca estar en tu presencia. Cautiva nuestras mentes, nuestros corazones. Perdona toda indiferencia, toda actitud de acomodamiento. Ayúdanos, Señor, a estar donde tú estás. Ayuda a cada líder, a cada supervisor, a cada pastor. Señor, sin ti esto no tiene sentido. Sin tu presencia nada de lo que hacemos tiene sentido. Pero si tú estás con nosotros, si tú estás con nosotros, es todo lo que necesitamos. Haz sensible nuestro corazón a tu voz, a tu Espíritu Santo y a tu palabra. Y ayúdanos no solamente a ser oidores de la misma, sino a tener un corazón manso que aplique el consejo de tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Si se lo va a dar a Él, déselo fuerte, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de líderes, supervisores y pastores. En esta oportunidad, hermanos, como lo hacemos todos los lunes, tratamos la manera de articular la enseñanza que compartimos con los amigos en las casas los días sábados. Así que le invito para que usted pueda tomar sus apuntes, hacer las reflexiones necesarias y así todos podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén, hermanos. En las células familiares estamos abordando una serie de temáticas que se titulan básicamente Padre misericordioso o Dios misericordioso. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios hacia nosotros, que somos débiles. Por eso es que el título de la enseñanza es Misericordia para los débiles. Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo número 5, carta a los Romanos. Capítulo número 5, versículo número 6, la palabra del Señor nos dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Lo primero que se nos hace necesario tener en claro es cuál es el objetivo de la enseñanza. Y esto se encuentra en lo que nosotros conocemos como la verdad central. Y la verdad central lo que dice es: Dios envió a su Hijo para redimirnos siendo malos y débiles. Ahí, hermanos y hermanas, en esa verdad central hay dos elementos. En primer lugar, que quien toma la iniciativa de nuestra salvación es Dios.
El medio para hacer efectiva esa salvación es su Hijo. Nuestra condición era de maldad y de debilidad. Entonces, esos 4 elementos, hermanos. Dios toma la iniciativa de salvarnos. El medio de esa salvación es su Hijo. Y nuestra condición era de maldad y de debilidad. ¿En qué sentido éramos débiles? Porque la cuestión de la maldad, eso es más que obvio. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado. Pues de eso es lo que vamos a hablar en esta semana, hermanos, en las células familiares. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la carta del apóstol Pablo a los romanos básicamente tiene como objetivo hablarnos acerca de la salvación que es por gracia. Es decir, la salvación que nosotros tenemos y hemos recibido es por la gracia de Dios. Y es una combinación, hermanos, de 2 elementos que parecieran ser iguales, pero que no lo son: la misericordia y la gracia. Cuando la misericordia y la gracia se unen, el efecto en quien recibe esa salvación es la justificación. Y por eso, hermanos, es importante que entendamos que al hablar acerca de la justificación es un acto soberano en el que Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que aplica la justicia de Cristo en nosotros. Entonces vea, hermanos, cómo hay un elemento en cadena. Es decir, el tema de la salvación tiene que ver con una serie de acontecimientos. Lo que podríamos decir en primer lugar es que Dios toma la iniciativa ante nuestra condición de maldad, y ese medio en el que hace efectiva nuestra salvación es por medio de Jesucristo. No hay otro medio. Dios toma la iniciativa, el medio de esa salvación es Jesucristo, los receptores de esa salvación somos nosotros, y nosotros estábamos en una condición de maldad. Cuando recibimos esa salvación, hay una acción legal que es emitida en el momento en el que creemos en el Hijo de Dios. Y esa acción legal es lo que llamamos justificación. La justificación viene por fe. Y ese es un elemento que queda claro en diferentes pasajes de la Biblia. Pasajes como, por ejemplo, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la palabra. Ahora quiero que tome en cuenta lo siguiente: todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. La paga del pecado es muerte. Y por haber nacido en una condición de pecado, todos, sin excepción, merecemos la condenación eterna. Es más, el mismo salmista dice que en maldad fui concebido, dice, en el vientre de mi madre, dijo David. Entonces, desde el momento, hermanos, que un ser humano se comienza a gestar en el vientre de una mujer, ese niño que se está gestando ahí ya viene condenado, literalmente. Y usted puede decir, no, pero ese bebito que se está formando y cuando nace y uno lo ve bien bonito, tierno, dulce, ¿qué maldad ha hecho? Ahí viene un tema importante, y es que por ser descendientes de Adán, la desobediencia de Adán y la muerte de Adán nos fue imputada a nosotros. Este es otro tema, hermanos, que Pablo también desarrolla en su carta a los romanos, cuando dice que por la transgresión de uno, la maldad fue pasada a nosotros. Ese es el aspecto negativo de una verdad bíblica que se llama la imputación. Pero cuando hablamos de imputación estamos hablando de un término legal. Es decir, por el hecho de ser descendientes de Adán, el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros.
Es decir, que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que se inclina hacia el mal. Entonces, ¿cómo Dios va a perdonar a una persona que por naturaleza siempre busca lo malo, piensa lo malo, decide lo malo y quiere hacer lo malo? Es acá, hermanos, donde entonces se hace importante cómo la misericordia de Dios se muestra a nosotros a través de la justificación que Dios ofrece. Ese acto legal en el que Dios dice: tú eres un pecador, pero ahora te declaro justo. ¿Cómo es que se logra eso? Por eso es que es importante prestarle atención a la verdad central, porque la verdad central dice que Dios envió a su Hijo. Dios toma la iniciativa y el efecto de nuestra salvación se hace posible a través de Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, el cristiano, al ser declarado justo, es justo no por sus obras, porque en otras ocasiones también yo se los he dicho, y la Biblia también da testimonio de esto. Para Dios, nuestras buenas obras, según el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Eso es lo que la Biblia dice. Toda buena obra que usted y yo podamos hacer son como trapos de inmundicia. ¿Por qué razón? Porque las exigencias de santidad y de justicia de Dios son demasiado altas y humanamente no las podemos cumplir. Si una cosa, hermanos, quedó clara durante el período del Antiguo Testamento, era precisamente eso. La ley de Moisés demostró dos cosas. Primero, que somos muy malos, somos muy perversos. Y segundo, que estamos incapacitados de cumplir un solo mandamiento de la ley. Porque la Biblia también nos enseña que aquel que transgrede un solo mandamiento ha transgredido toda la ley. Y entonces, al estar en esa condición, hermano, ¿qué hacemos? Porque la ley no nos salva, nuestras buenas obras no nos salvan. Es ahí donde Dios toma la iniciativa, porque de la misma manera en que el pecado de Adán y su naturaleza nos fue imputado a cada uno de nosotros, también el medio que Dios va a ocupar para librarnos de esa esclavitud es a través de su propio Hijo Jesucristo. Por eso es que al hablar de la justificación, hermanos y hermanas, volvemos al punto. Es Dios el que toma la iniciativa, y en esa actitud de justificación, hermanos y hermanas, Dios nos dice: ya no eres un pecador, ya no eres mi enemigo, ahora eres ni siquiera amigo de Dios, sino que hijo de Dios. Y ahora te declaro justo, y no por tus buenas obras, sino por las obras de santidad y de justicia de mi Hijo Jesucristo. Entonces la Biblia dice algo: la paga del pecado es... No, hermanos, de verdad, la paga del pecado es... Así es, hermano, con autoridad, y más que ustedes son líderes y supervisores y pastores también. La paga del pecado es muerte. Usted y yo debemos de morir, porque somos pecadores. Entonces, ¿cómo Dios nos va a salvar sin anular su propia santidad y su propia justicia? Porque alguien tiene que morir. O sea, la justificación, hermanos, no es que Dios va a decir: bueno, te declaro justo y voy a hacer que se me olvida. Porque eso sería como atropellar su propia santidad. Alguien tiene que pagar esa deuda. Y es ahí donde aparece el Señor Jesucristo y dice: Padre, yo voy a pagar la deuda, yo voy a morir por él. Al hacer eso, imagínese el juicio. Veredicto para usted: culpable. ¿Mereces condenación eterna? Ya. ¿Mereces estar lejos de mi presencia? Ya. Así que a condenación. Y en esos momentos aparece el Hijo de Dios y dice: Padre, yo ya morí por él.
Él es tu Hijo. Así que cuando lo veas a Él, me estás viendo a mí. Entonces Dios, hermanos y hermanas, ya dijimos, las exigencias de santidad y de justicia de Dios, que son tan elevadas que no podemos alcanzar, las logramos por medio de Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Es decir, somos justos no porque seamos buena gente. Somos santos no por nuestras obras de justicia. Somos justos y somos santos y somos declarados justos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la justificación es ese acto legal en el que Dios dice: tú eres justo, tú eres santo. ¿Y por qué? ¿Porque era buena gente? No, por Jesucristo. Y ya le dije, la forma en que Dios justifica es por medio de Jesús. Su muerte nos justifica. Hay un principio bíblico, Éxodo capítulo 23, versículo 7. Vea lo que Dios dice: de palabras de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Oiga esto: porque yo no justificaré al impío. Alma que pecare, esa morirá. Entonces Dios está diciendo: yo no voy a justificar al impío. Y resulta ser que todos nosotros somos impíazos de primera marca, pecadores de finísimos. Entonces, ¿cómo Dios lo hace? Ya le dije, Dios lo hace por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, si Dios no puede hacer ningún compromiso con el pecado y quiere salvar al pecador, la única manera en que Dios lo puede lograr es a través de Jesucristo. Cuando Dios entregó a su Hijo, Él soportó la condena que nosotros merecíamos. Pero eso, hermanos, ¿de qué nos habla? Porque Pablo tiene un razonamiento acá en este texto que hemos leído. Dice en el versículo 7: ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Tal vez alguien se atreve a dar la vida por el bueno. Pero ¿y nosotros, hermano? Que éramos malos, malísimos. Acá, hermanos, si comenzáramos a contar qué fue nuestra vida antes, nos llevaríamos sorpresas. Aquí, hermanos, hay de todo. En la iglesia del Señor hay de todo. Hoy nos vemos bien bonitos, peinaditos, arregladitos. Pero antes, hermano, no, hombre, habían hermanas aquí que eran cosas serias. ¿Quién las transformó? Cristo Jesús. Otros, hermanos, había que irlos a traer. Ya sabían los hijos que a las 6 de la mañana había que irlos a recoger allá por la cuneta. Mira, ya hasta su papá decían: vayan a traerlo. Allá iba la pobre mujercita con sus hijos a recoger al bolo que tenía de esposo, ¿verdad? Pero ahora está en su juicio cabal. ¿Quién hizo eso posible? Solamente Jesucristo y su misericordia. Entonces, alguien quizás pudo haber dicho en su momento: yo ni 5 diera por ese bolo, yo ni 5 diera por esa mujer. Que Dios me libre de juntarme con ese o con esa. Pero resulta ser que Dios le amó, Dios me amó. No éramos merecedores de la gracia de Dios, pero el Señor nos justificó, nos salvó siendo pecadores, siendo malísimos. Por eso, hermanos y hermanas, ¿qué nos garantiza a nosotros que vamos a la presencia de Dios? ¿Qué nos garantiza a nosotros que al morir nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a vivir con Él para siempre? ¿Qué nos garantiza eso? ¿Nuestras buenas obras de justicia? Le pregunto, ¿son sus buenas obras de justicia las que le van a dar el pase al cielo, hermano? No, de verdad. ¿Son sus buenas obras las que le van a dar pase a la eternidad? No, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo dijo: nadie viene al Padre
sino por mí. Pero ese es el punto, hermanos, que cuando hemos recibido esto, y por eso es que es importante que los amigos entiendan esta verdad, porque cuando ellos dicen, ay, es que yo soy muy malo, ¿cómo Dios me va a amar si yo he sido una mujer perversa? Si yo he sido un hombre impío, enemigo y blasfemo de Dios. Y es ahí donde uno le puede decir, mira, si tú descansas en tus buenas obras, razón tienes de preocuparte. Pero si descansas en las obras de Jesucristo y en su misericordia, tu posición actual es de justificación. Por eso, hermanos y hermanas, si la misericordia de Dios fue sin medida cuando éramos malos, cuánto mayor lo es ahora que nos encontramos reconciliados con Él. Dios, cuando perdona, perdona. Él echa todas nuestras transgresiones a lo más profundo del mar y ya no se vuelve a acordar. Los que vivimos mortificados, recordando nuestro pasado, son dos personas: usted y el diablo. El diablo va a tratar por todos los medios de hacerlo sentir culpable, y muchos cristianos viven con sentimientos de culpabilidad. Viven como que si fueran condenados. Les da miedo orar porque dicen, no, yo sé que Dios es santo, y al ser tan santo yo no me puedo acercar a Él. Pero cuando creemos en Jesucristo, hermanos, hay paz y hay tranquilidad en su sacrificio. Mira, hermano, a ver, yo le pregunto aquí, pero respóndase con sinceridad. Si hoy muriera, imagínese que en este momento, hermano, nos morimos todos. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a encontrar del otro lado con el Señor? No los noto convencidos. Y ustedes son los que van a predicar el sábado. ¿Cuántos hermanos y hermanas nos vamos a encontrar del otro lado en la eternidad? Claro, ¿por qué? Porque no descansamos en nuestras obras, sino en el acto justificador de Dios. Por eso es que estamos en una buena posición. ¿Y por qué? Porque hemos aceptado la misericordia de Dios. Hemos dicho, Señor, en realidad que yo no puedo pagar. Yo no puedo, mis obras son nada delante de ti. Pero ahora confío en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y al reconocer nuestra condición de miseria, porque éramos unos miserables pecadores, el Señor extiende su amor y su misericordia y nos dice, te perdono y te declaro mi hijo. Pero ahí viene el punto. La misericordia tiene un elemento importante, y es que Dios en su misericordia no nos castiga como lo mereciéramos. Dios no nos castiga como debería. Hablo de la condenación eterna, del infierno, de estar lejos de Él, de vivir una vida esclavizada al pecado. De eso hablo. Dios no nos castiga como lo merecemos. Pero cuando aceptamos su perdón a través de su misericordia, viene la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que Dios nos bendice a pesar de que no lo merecemos. Ya es suficiente bendición con que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados, arrojándonos al infierno. Pero es tan abundante su amor, su misericordia, que su gracia se extiende y nos trata como no lo merecemos. Hermano, Dios podría haber dicho esto: te perdono y a partir de este momento vas a ser solo mi siervo, vas a ser mi esclavo. Si a nosotros el Señor nos hubiera dicho eso, hermanos, ¿cuántos estaríamos felices que el Señor nos tratara como sus esclavos y sus siervos? Yo creo que todos, espero. Porque usted recordará que el hijo pródigo, cuando regresó al padre, le dijo al padre: yo no soy digno que me llames tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Ese muchacho estaba apelando a la misericordia de Dios, suplicando que le dieran una posición de esclavo, de jornalero, de criado.
y para él hubiese sido suficiente eso. Pero viene el Padre y no solamente lo perdona, sino que lo restituye como hijo. Y esa es una bendición, porque Dios nos toma como siervos, es verdad. Pero antes de ser siervos de Dios, somos hijos de Dios. Solo pudo habernos hecho sus siervos y para nosotros hubiera sido suficiente. Pero el amor de Dios va más allá y nos hace su hijo. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios nos libra del juicio. Nos libra del juicio. El día que tengamos que morir, tengámoslo por seguro, que nos vamos a encontrar del otro lado con nuestro buen Salvador. Hay gente que dice: ay, hermano, el día que yo llegue. Hay iglesias, hermanos, hay sectas, y esto hace diferente al evangelio. Pero hay iglesias y hay sectas que dicen: yo tengo miedo cuando sea el día del gran juicio, porque a saber qué me va a pasar a mí. Eso ya está definido, ya se definió. Lo que sucede es que todavía los evangélicos, algunos evangélicos, siguen creyendo en el sistema de obras para salvarse. Entonces dicen: hermano, y se hacen preguntas como estas. Le digo porque a mí me las han hecho un montón de veces. Hermano, ¿y si un cristiano se muere y resulta que se murió en una condición de pecado, se irá al cielo? ¿Se habrá salvado o no se habrá salvado? O preguntas como: hermano, ¿y si una persona muere y no se ha puesto a cuentas con Dios, entonces perdió su salvación? Yo le pregunto: ¿la salvación es por gracia o es por obras? Pero muchas veces nosotros vivimos como que si fuera por obras. Una vez, hermanos, nos tocó ir a una vela de un hermano que murió en esa condición. Y hubo algunos hermanos que trataron la manera de decir: ¿para qué va a ir a predicar a esa vela si él ni siquiera murió a cuentas con Dios? Primero, se estaban poniendo en la posición de jueces, posición que ni Dios ni nadie les había dado. Segundo, siguen creyendo que la salvación es por obras. Hermanos, por eso es importante que entendamos que toda la iniciativa de nuestra salvación está en Dios y no en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener? Fe. ¿En quién? En Jesús. O sea, o creemos en Jesús o no creemos. ¿Creo yo que Jesús lo hizo todo por mí? Entonces, si yo creo en esto, por eso es que dice la Biblia que ahora somos reconciliados con Dios. Nosotros, hermanos, no nos podemos justificar por nuestras buenas obras delante de Dios. No se puede. Yo voy a guardar los 10 mandamientos. Yo voy a tratar la manera de portarme bien. Ahorita que están haciendo tal actividad religiosa, yo voy a ir porque quiero agradar a Dios. Son como trapos de inmundicia tus buenas obras. Lo único que te puede dar vida eterna es Jesucristo, el Hijo de Dios. La gente tiene que entender eso. Entonces yo le pregunto: ¿qué lugar da la jactancia? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿quién de nosotros va a ser el irrespetuoso que le va a decir a su hermano: yo estoy aquí porque valía la pena que Dios me tuviera aquí? O mira, hermana, yo estoy aquí en la presencia de Dios porque viera qué buena gente era yo ahí en la tierra. ¿Sabe? Por eso somos sorpresa para los ángeles. Los ángeles, hermanos, logran ver parte de la dimensión del mundo físico. Y es más, dice que aún ellos anhelan ver. La Biblia dice que por medio de Jesucristo se hizo evidente la sabiduría de Dios, ya que por medio de la iglesia Él está enseñando a huestes y potestades
los misterios de Dios, y aún los ángeles se regocijan de ver esta gracia que es a través de Jesucristo. Porque los ángeles se admiran y dicen: tanto es el amor del Hijo que se entregó por Él, por ella, y se admiran. Pero eso lo hace el Señor. Entonces nadie va a llegar allá, hermanos, con ínfulas de grandeza. Por eso vea lo que dice esta parte del pasaje de Romanos. Y no solo esto dice, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Oiga lo que está diciendo ahí. Está hablando en tiempo pasado. Ya hemos recibido la reconciliación, y por eso nos regocijamos. A eso se refiere el escritor cuando también dice que no hay que perder el gozo de nuestra salvación. Yo espero, hermano, que usted todavía mantenga ese gozo y esa conciencia de que usted y yo éramos muy malos, y que siendo muy malos merecíamos la muerte, la condenación. Pero ahora Dios nos ha amado. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame menos, y tampoco puede hacer nada para que Dios lo ame más. Dios lo ama como ama a su Hijo Jesucristo. Hermano, eso es para que usted hubiera dicho un fuerte amén ahorita, hermano. Dios lo ama como ama a su Hijo Jesucristo, hermanos y hermanas. Entonces regocíjese. Entonces podemos ir terminando. En primer lugar, la salvación es algo que Dios inicia y Dios completa. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. Nada, usted no hizo nada. No, como no, hermano, el día que yo estaba en el culto, el predicador dijo que quién quería recibir a Cristo, y yo levanté mi mano y yo pasé al frente. Eso cree usted. Pero el que le dio la fe para levantarse, para hacer esa oración, para confesar sus pecados, es la fe que solamente Dios puede dar por medio de su Espíritu Santo. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo le pregunto, ¿qué hace un muerto? Usted al muerto le puede hacer muecas. Lero, lero, lero le puede hacer al muerto, y no va a hacer nada. Usted puede pellizcar al muerto y no va a hacer nada. Le puede levantar la mano y se le vuelve a caer al muerto. Así estábamos nosotros. Pero le voy a decir algo más. En la Biblia, en el griego específicamente, hay dos palabras para referirse a la muerte. Una es la palabra griega thanatos y otra es la palabra necros. Pero esas dos palabras, que significan muerte o una condición de muerte, se utiliza en diferentes momentos. Thanatos se utiliza cuando alguien acaba de morir, está muerto. Thanatos, acaba de morir. Pero necros se utiliza cuando ese muerto ya se descompuso, ya apesta, ya yede, ya está engusanado, ya está muerto. Cuando la Biblia dice que nosotros estábamos muertos, la palabra griega que ahí se utiliza no es thanatos, es necros. Lo que la Biblia entonces estaba diciendo es que nosotros ya yedíamos, ya apestábamos, ya estábamos bien descompuestos. Lázaro era una belleza a la par de nosotros. Esa era nuestra condición de miseria.
Pero Cristo nos amó tanto, hermanos, que nos dio vida juntamente con Jesucristo, su Hijo. Amén, hermanos. Por eso usted se regocija, ¿verdad? Entonces, como seres humanos éramos débiles, no podíamos pagar eso. Entonces, Dios, hermanos, hizo todo. Él lo hizo todo. Así que si Dios hizo todo, a Él sea la gloria. Entonces, si en la célula le dicen a usted este sábado, mire, es que yo creo que no voy a poder agradar a Dios, es que yo soy muy malo, usted dígale, mire, usted es candidato número 1 para el amor de Dios. Porque no se trata de lo que podamos hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Amén, hermanos. Así que gracias al Señor. Gracias por lo que Él hizo. Y a Él sea toda la gloria. Les invito, hermanos, a que cierren sus ojos. Vamos a orar esta noche. Que Dios le dé la sabiduría y la gracia para que usted pueda compartir esta enseñanza el día sábado. No es por obras, es por gracia. Ese es el evangelio. No se trata de lo que tú puedas hacer por Dios, se trata de lo que Dios puede hacer por ti o ya hizo por ti. ¿Y qué se necesita? Creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios. Hermano, no perdamos de vista esa sensibilidad. Démosle gracias a Él. Y quiero tomarme, hermanos, estos minutos, todavía no se acaba la hora, para que nosotros como servidores de verdad le demos gracias a Dios y seamos sensibles a Él. Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, no mereciendo su amor. Él nos amó. Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, no mereciendo su amor. Él nos amó.